Buen día, mi nombre es James Ortega. En nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, les doy la bienvenida al Open Day del programa de Especialización en Edificación Sostenible. En este evento comenzaremos con un video que busca contextualizar la importancia de la sostenibilidad en el ámbito de la industria de la construcción. En segundo lugar, tendremos la conferencia del arquitecto Sergio Alfonso Ballén Zamora, la importancia de las energías alternativas en los proyectos de edificación. Para finalizar, tendremos una breve descripción de los aspectos académicos y administrativos de la especialización en edificación sostenible que seguramente serán de su interés. Ahora vamos a comenzar con nuestro video. Ahora, como nunca antes, el planeta se enfrenta a desafíos de alcance global causados por la acción del hombre en el desarrollo de actividades domésticas e industriales. Los gases de efecto invernadero amenazan con producir un aumento en la temperatura del planeta de 2 grados para el 2050, lo cual significa la existencia de grandes riesgos para la naturaleza y los asentamientos humanos, representado entre otros fenómenos en el aumento en el nivel del mar, sequías, inundaciones y un sinnúmero de impactos negativos para la humanidad en su conjunto. De otra parte, la industria de la construcción es un motor de desarrollo a nivel global que genera el 10% del total de la producción y el 7.5% de los empleos en todo el mundo. En Colombia particularmente aporta el 7% al total de la producción nacional y el 7.1% del empleo total. Estas cifras muestran su relevancia y el papel fundamental en el desarrollo del país. Sin embargo, también es responsable del 16% del consumo de agua, el 60% del consumo de energía y la emisión del 40% de gases de efecto invernadero, considerando las distintas etapas del ciclo de vida de las edificaciones. Estos impactos muestran los grandes desafíos a los que se enfrenta la construcción con el fin de mejorar sus eficiencias y disminuir los impactos negativos derivados de sus actividades. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido desde 2015 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que se encuentran la construcción de ciudades y comunidades sostenibles, la producción y el consumo responsables y la realización de mejoras en la industria, innovación e infraestructura. Estos 3 objetivos apuntan hacia la necesidad de acudir a criterios de sostenibilidad para el desarrollo de actividades industriales y comerciales, atendiendo a aspectos económicos, sociales y ambientales. Por su parte, la industria de la construcción viene haciendo su aporte mejorando paulatinamente la sostenibilidad de sus proyectos a través de la utilización de materiales, recursos con baja huella hídrica, energética y de carbono. En este sentido, el Gobierno Nacional de Colombia busca que para el 2030 todos los proyectos nuevos en Colombia sean sostenibles, mejorando las posibilidades de generar menores impactos en materia de cambio climático, estrés hídrico, ineficiencia en el uso de la energía, entre otros aspectos. En consonancia con las tendencias globales, nacionales y locales, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca busca aportar a estos esfuerzos mediante la formación de profesionales de alto perfil con capacidades para aportar soluciones estratégicas y de innovación para la sostenibilidad de las construcciones en sus etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento, de construcción y disposición final o reuso de residuos. Atrévete a ser uno de ellos. Inscríbete ya en nuestros programas de posgrado. A continuación, tendremos la conferencia La importancia de las energías alternativas en los proyectos de edificación, a cargo del arquitecto Sergio Alfonso Ballén Zamora. Sergio es arquitecto, magíster en Arquitectura Sostenible por la Universidad de Alcalá de España.
magíster en Hábitat y Vivienda por la Universidad Nacional de Colombia y candidato a doctor en Tecnología de la Arquitectura, Edificación y Urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña de España. Igualmente, el arquitecto Sergio es docente de la especialización en Edificación Sostenible y la maestría en Construcción Sostenible. Es experto EDGE, miembro del grupo de investigación Ecoedificación y es autor de diversas publicaciones, dentro de las cuales se encuentran Vivienda social en altura, antecedentes y características de producción en Bogotá, y análisis del ciclo de vida de mampostería de arcilla y su metodología de inventario, entre otras. Démosle entonces la bienvenida al arquitecto Sergio Ballén. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, James, por la presentación. Sí, señor. Bueno. De nuevo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, su participación en esta conferencia titulada La importancia de las energías alternativas en los proyectos de edificación. Vale la pena decir que los resultados y conceptos que vamos a ver acá pues hacen parte de productos de investigación que se han desarrollado al interior de la universidad y del grupo de investigación Ecoedificación. Bueno, antes de empezar a hablar específicamente de las energías alternativas, las energías renovables, siempre hago esta antesala hacia el por qué consideramos que es importante estudiar las energías renovables en los proyectos de edificación, porque normalmente podemos ver como cosas separadas o que de pronto es cuestión de poner unos paneles fotovoltaicos, lo cual está muy bien, pero no siempre eso es suficiente. Y para eso hay que empezar a hablar sobre los edificios net zero, que pueden ser tanto de energía o de carbono, es decir, net zero energy building o net zero carbon building. Vimos que el uno solamente se refiere a que pues reduce su demanda de energía y el otro pues reduce su energía de carbono, de emisiones de CO2, pero pues ambas están totalmente relacionadas, es decir, que cuando hacemos una, pues estamos de alguna forma haciendo la otra, solamente que las formas de cálculo son diferentes. Entonces, este tipo de edificios que están ya muy desarrollados en varias partes del mundo, pues tienen todas las prestaciones de eficiencia energética que ya conocemos, cuestiones bioclimáticas, también algunos materiales de alta inercia térmica, pero además de eso, pues también pueden tener iluminación muy eficiente, es decir, equipos o electrodomésticos que son de muy alta eficiencia, es decir, consumen muy poca energía. Además de eso, pues edificios pues también pueden captar las aguas lluvias y reincorporarlas al edificio. Y además de todo esto, que digamos que la imagen que estamos viendo es el resumen de todo esto, pues también vemos el panel fotovoltaico en la cubierta, también vemos una turbina eólica y vemos como un serpentín debajo en el subsuelo, pues que hace referencia a una estación de geotermia. Ahora, estos edificios, pues como podemos ver en esta página del gobierno de Estados Unidos, pues eso hace parte de un programa para que en un futuro varias naciones han puesto como entre sus objetivos de 2050, la gran mayoría de los edificios que se estén diseñando y construyendo sean net zero energy buildings. Eso por parte de Estados Unidos. Por la parte de Europa, pues ellos sí que están bastante adelantados en este sentido, porque ellos ya obligatoriamente todos edificios públicos nuevos tienen que tener las características de un net zero energy building. Y aparte, si no estoy mal, a partir del próximo año, 2021, o a final de 2021, todos los edificios nuevos, incluyendo los privados, los que desarrolla cualquier arquitecto, ingeniero o constructor, pues también debe tener estas características. Pues bueno, todo eso hace parte de una serie de iniciativas hacia la descarbonización de la economía y pues también de la industria de la construcción. En España hay un congreso que se hace todos los años que se llama el Congreso de Edificios de Energía Casi Nula. El año pasado pues fue su última versión, todavía no se ha definido si este año hagan la sesión presencial en Madrid, España. Aquí quería contarles que hay un capítulo del libro que desarrollaron profesores de la especialización en edificación sostenible, y la integración de energías renovables en viviendas de Bogotá, Colombia, donde se analizan las cuestiones de energía de las renovables en el contexto bogotano y emitiendo un concepto respecto a este uso específico de vivienda, pero pues ya sabemos que el campo de estudio es mucho más amplio. Ahora,
¿Qué pasa en Colombia frente a las energías renovables? Hay que decir primero dos cosas. Según este gráfico, la matriz energética nacional está compuesta, si se dan cuenta en lo gris que está en el costado izquierdo, vamos a ver que dice un 63% de energía hidráulica, pero pues también hay una buena representación de gas y algo de carbón. Vale la pena decir que la energía hidráulica se da gracias a las centrales hidroeléctricas, se considera como una energía renovable, pero es una energía renovable convencional. La idea de las energías renovables en la edificación es promover las no convencionales. Entonces les estaba comentando que dentro de las energías renovables, que ya digamos estas líneas verdes, ahí nos hablan de eólica, biomasa y las pequeñas centrales hidroeléctricas, pero la gran composición de energías renovables que se consume en todas las industrias a nivel de Colombia, pues digamos, su mayor representación es en biomasa. Claro está que estos son datos ya, digamos, que ya tienen unos añitos y en los últimos años, pues Colombia ha reconfigurado toda su matriz energética, ¿no? Incorporando muchos más parques eólicos, granjas solares, así que esta relación seguramente ha cambiado bastante. Y en cuanto a las normativas, pues la más importante de todas es la ley 1715-2014 que nos aparece aquí en la mitad, que es la que de alguna forma regula la aparición de las energías renovables, como les decía, no convencionales en el ámbito colombiano. De ahí se desprenden varias subnormativas, digamos, que se refieren a ciertos nichos concretos de generación energética. Esto vale la pena decir que está muy unido con el COMPES 3934, que es la política de crecimiento verde, que vale la pena que le peguen una revisada. Y este decreto que está fresquito, porque si es el decreto 829 del 10 de junio de 2020, es decir, no tiene ni una semana, en el cual se reglamentan incentivos tributarios para los proyectos de energía renovable en Colombia. Así que digamos que esto es una razón más en por qué meternos en estos temas, pues porque digamos que aparte de todas las cuestiones de sostenibilidad que las hemos hablado de manera general y que ustedes de alguna forma ya conocen, pues digamos que a nivel nacional e internacional hay muchos intereses para aumentar la potencia instalada de este tipo de tecnologías. Y aquí pues traigo a colación unos mapas del IDEAM. Lo que ustedes pueden ver es la región de Cundinamarca, bueno, los departamentos, y lo que está en rojo es el área metropolitana de Bogotá. Entonces, digamos que los punticos se refieren a las ciudades capitales de cada uno de esos departamentos. Y si bien Bogotá no tiene una radiación solar, que es lo que nos está mostrando este mapa, fenomenal o digamos como si tienen otras áreas del país, especialmente al norte de la ciudad, pues igual sigue siendo muy atractivo porque pues, la radiación solar captada sí que genera dependiendo obviamente de la configuración, es capaz de generar una buena cantidad de energía que es lo que la podemos usar para el interior de las edificaciones. Lo mismo en estos mapas del IDEAM, pues podemos encontrar otro tipo de mapas, como este de las velocidades de viento de máxima energía, donde también, digamos, podemos ver a Bogotá. Incluso dentro de muchas de estas categorizaciones que tiene el IDEAM, Bogotá aparece como una de las mejores zonas del país con velocidades de viento. Obviamente, sigue siendo el norte del país hacia La Guajira la zona con mayor potencial. Pero entonces, digamos, bueno, podemos decir, sí, chévere tener algunas energías renovables instaladas en mi edificio, pero ¿por qué esto es sinónimo de sostenibilidad o de descarbonización de la matriz energética? Por un lado tenemos que la mayor parte de nuestra energía es generada en una hidroeléctrica, que es una central de generación, que es la que tenemos a la izquierda, ¿sí? En la parte superior izquierda. Para que exista una hidroeléctrica se requiere muchas emisiones de CO2 y muchísima energía para construir esa misma hidroeléctrica, ¿no? Entonces, que las toneladas de concreto y toneladas de acero que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Además del tratamiento pues, del agua, todo eso, no más en esa parte hay una gran cantidad de impactos ambientales detrás de eso. Ahora sumémosle que a eso se necesita construir toda una red de transporte de esa energía generada.
Y entonces ahí también hay unos gastos de energía y emisiones de CO2. La energía llega pues a unas subestaciones de transporte, a unos centros de control. En muchos de estos centros lo que hace es invertir el tipo de energía dependiendo hacia dónde se están dirigiendo. De ahí vuelve a haber una red de distribución que lo lleva hasta una subestación de distribución ya local, digamos que en este caso Bogotá, y de ahí también nos conecta o a las industrias o a nuestras casas para que pues podamos usar nuestros electrodomésticos y encender los bombillos. Entonces ya habíamos comentado de que construir toda esa infraestructura para que llegue la energía hasta nuestras casas, eso es demasiada energía y bueno, obviamente además de los costos económicos. Pero a eso hay que agregarle otro punto, y es que en toda esa red de transporte, en cada una de esas etapas, existen pérdidas de energía. El transporte de la energía no es totalmente eficiente, tiene un grandísimo porcentaje de pérdidas. Entonces, desde que se genera la energía en la hidroeléctrica hasta que llega a nuestros hogares, pueden haber pérdidas que rondan el 30 o 40%. ¿Sí? Entonces, eso es muchísimo. Entonces, obviamente digamos, los que han estudiado el tema saben que si cambiamos ese sistema de producción de energía descentralizado, que es el que estamos viendo, a uno totalmente descentralizado, totalmente local, in situ, es decir, en cada uno en el mismo sitio donde estamos consumiendo la energía, que en los edificios, pues por un lado, no se requieren unas altas demandas de infraestructura para construir todo esto, y por otro lado también reducimos las pérdidas en el transporte de la energía. Y bueno, ahora este tema aún está más de moda en Colombia, además de lo que sucede, digamos, a nivel internacional, es porque estamos en un riesgo de apagón. La noticia tiene menos de un mes y resulta que como el origen de nuestra energía es principalmente hidroeléctrica, entonces los bajos niveles de los embalses y las bajas lluvias que hemos tenido en este año, pues significa que los niveles de agua y digamos la fuente con la que se crea esta energía es tan bajo que se está pensando en que vamos a necesitar de unos apagones o de incrementos en la factura de la electricidad para el próximo año. Es gravísimo, ¿no? Pero de alguna forma es un granito más de arena para que nos demos cuenta de la importancia que tienen las energías renovables, no solamente a gran escala, es decir, a nivel de país, sino también como una infraestructura propia al interior de los hogares o de las industrias o de las oficinas, para de alguna forma tener un autoabastecimiento. Bueno, un poco de datos históricos. Desde los años 40, 50 del siglo pasado, el consumo mundial de energía se ha quintuplicado, obviamente a partir de fuentes convencionales de energía no renovable, y pues, además de que generan digamos, toda una serie de impactos ambientales, pues también son fuentes energéticas que cada vez son más escasas. Y sabemos que si son más escasas, pues la ley de demanda, pues, de oferta y demanda, pues hace que se incrementen los precios. Entonces, no en vano, muchos gobiernos han hecho grandes inversiones en energía renovable. Entonces, aquí en el 2010 ya existían buenas demandas, perdón, unas buenas inversiones, especialmente en energía solar y energía eólica, sí, principalmente. En el 2015 eso se empieza a aumentar. De pronto, si vemos las del 2018-19, vamos a ver que esas inversiones se han duplicado muchísimo, y digamos que también el mapa de los países que llevan digamos, el liderazgo en estas tecnologías también ha cambiado bastante. Hace unos 10 años los principales eran Estados Unidos, España, Alemania. Hoy en día pues se representa China. En la región Brasil es el que digamos, tiene mayor representación, pero también se prevé que van a haber muchas más inversiones de aquí al 2030, es decir, en 10 años. ¿Por qué? Bueno, este gráfico de la Agencia Internacional de Energías Renovables nos lo explica de otra manera lo que hemos visto, y es que para la descarbonización de la energía, para, digamos, para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que se tienen al año 2030 y al 2050,
se necesita casi que reducir en un 60% las emisiones de CO2 y eso se logra a través de tres industrias. Uno que es el sector industrial en un 39%, el sector transporte con un 50% y con el mayor porcentaje, un 78% a través de la electrificación o bueno, la generación de energía en los edificios. ¿Cuáles son las energías renovables? Bueno, aquí de alguna forma estamos viendo cuáles son esas fuentes que tienen, valga la redundancia, estas energías renovables. Entonces vemos que las tradicionales o las convencionales, entre esas está la nuclear, el carbón y el petróleo, de alguna forma las podemos extraer a partir de la fisión o fusión de los núcleos atómicos, también con la energía solar acumulada, que es lo que termina convirtiéndose en el petróleo, en el carbón y el gas. Pero ya cuando hablamos de las energías renovables no convencionales, que es de aquí para abajo, pues entonces estamos hablando de biomasa, que gracias a los procesos de fotosíntesis, cuando se da de manera natural, a través de la radiación solar, que lo aprovechamos como energía fotovoltaica o la energía térmica, esta energía solar también, pues de alguna forma, calienta los cuerpos de agua y esos gradientes térmicos del mar generan un movimiento similar al de los vientos a nivel global. Entonces ese movimiento también se puede aprovechar como energía hidráulica. Ese sol calienta el aire, también genera estos movimientos convectivos, lo cual podemos aprovecharlo como energía eólica o también con el oleaje. Y bueno, está también el movimiento del agua que se genera en los océanos o en las orillas, en algunas zonas, entonces eso se puede aprovechar como mareomotriz. Y el magma caliente que existe a varios metros o kilómetros de la superficie, pues se puede aprovechar como energía geotérmica. Obviamente, aquí podemos darnos cuenta de la importancia que tiene la energía solar, ¿no? El sol, porque prácticamente esa energía termina incidiendo en varias que de pronto nosotros no contemplábamos como energía solar, como lo puede ser la eólica o la hidráulica. Pero también podemos inferir que no todas las tecnologías que acabamos de mencionar pues pueden ser aplicadas en la edificación. ¿Cuáles son estas que no pueden ser? Pero pues igual las nombramos pues porque son importantes y porque se están construyendo en varias partes del mundo. Vimos por un lado la mareomotriz, hablamos del gradiente térmico en el agua, que no es más que digamos, una consecuencia de la convección, y esos movimientos del agua, pues digamos, a través de unas turbinas también pueden ser aprovechados para la generación de energía. Digamos que algo cercano relacionado, pero no con digamos, no con el mismo fenómeno, están las turbinas hidrocinéticas, obviamente con algunas críticas, hay que tener cuidado también para implementarlas. Está la aerotermia, que digamos que no tiene muchos adeptos porque se considera que la energía generada por la aerotermia es demasiado baja y que digamos que a veces compite con digamos, con lo que cuesta hacer una instalación de esto en nuestras casas. Y están los paneles termodinámicos, que si bien son nuevos, digamos que no es una tecnología ampliamente, y sirve para los edificios, pero no está ampliamente distribuida, es decir, no vamos a encontrarlo en cualquier tienda y digamos que todavía se dice que puede generar mayor energía que los paneles fotovoltaicos, pero pues eso también depende del sitio. Entonces, las energías renovables que sí tienen que ver con los edificios, pues vimos la solar térmica, que aquí pues, nosotros lo conocemos más como colectores solares para calentar agua. Está la biomasa, que de alguna forma nosotros lo conocemos mejor como la tecnología o el equipo lo conocemos como los biodigestores. Está la geotermia, está la solar eléctrica, pues que conocemos como energía fotovoltaica, y está la mini eólica. Todas estas tecnologías pues tienen diferentes tipos de usos al interior de una edificación. Entonces, por un lado, nos sirven para el calentamiento del agua, también para calentar los espacios, también para refrigerar los espacios generando un circuito inverso, también para la generación de electricidad, ¿no? Y digamos que hay estudios, digamos, pero no está ampliamente utilizado para mejorar la eficiencia en las cocinas, ¿no? Pero en grandes rasgos, la información que estamos teniendo acá es que con las energías renovables en los edificios, o generamos electricidad, o
generamos, o no tanto generamos, sino transmitimos calor. Y por lo general estas tecnologías no hacen las dos cosas. Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el caso de los paneles fotovoltaicos, ellos generan electricidad, pero no transmiten calor. De pronto ya dentro de su funcionamiento lo hacen, pero digamos que no transmiten el calor para calentar el agua, ¿no? O para calentar espacios. Entonces, eso sí lo puede hacer, por ejemplo, la biomasa, ¿sí? O la geotermia. Bueno, en cuanto a la biomasa, pues sabemos que esto se logra a través de ciertos procesos fotoquímicos, por lo general llevados en un biodigestor, y que produce varios tipos de biocombustibles que también son llamados, que todavía me devuelvo acá. Los biocombustibles más populares es el etanol, ¿sí? Pero digamos que cuando hablamos de un edificio, uno de los subproductos que podemos obtener son gases, el gas metano. Es uno de los más, digamos, de los más populares. Obviamente existen otros, pero ya cuando generamos gas, lo podemos convertir en calor que se puede aprovechar al interior de los edificios. Por otro lado, también están las estufas de pellets. Lo voy a mencionar de manera muy general, pues porque acá en Colombia prácticamente no existe, pero en varios países europeos sí hay toda una industria detrás de los pellets. Los pellets son capsulitas de madera elaborada a partir de acerrín y astillas de madera reciclada, ¿sí? Las comprimen, las vuelven, y esto tiene un poder calorífico altísimo. Entonces lo que hacen es ponerlas dentro de estufas que también tienen muchos tamaños. Esta imagen nos muestra una estufa que tiene un tamaño muy pequeño que se puede poner en una sala, ¿sí? Y ahí la vamos alimentando con pellets para que apoye la calefacción del espacio. Pero pues como les decía, hay de diversos tamaños y capacidades, como por ejemplo esta otra que ya, digamos que vemos que el tamaño es mucho más grande. Pues es un horno gigantesco que necesita el apoyo de un silo. El silo es la imagen que aparece en la derecha, es de alguna forma el sistema de almacenamiento del combustible. Entonces, si estamos hablando de pellets, pues los pellets se acumulan en esos silos, y por un tornillo sin fin los va conduciendo hacia la estufa. Obviamente, aquí necesitamos de un espacio en nuestros edificios que esté totalmente destinado para esto, como vemos en los gráficos de abajo, que existen diferentes tipos de sistema de almacenamiento. Entonces ahí nos muestran uno al interior del edificio, pero en el subsuelo, otro que está al exterior del edificio, pero próximo, porque también hay que ver que haya una cierta facilidad en la manipulación y en el abastecimiento, ¿no? de este combustible. O digamos, todavía es algo cercano a nuestros edificios, pero digamos no inmediatamente cercano, que es la imagen de abajo a la derecha. La geotermia, pues bueno, sabemos que la geotermia es el aprovechamiento del calor interior producido en la Tierra. Muchos países están a la vanguardia, como por ejemplo Islandia. Islandia, como tiene tantos géiseres, algunos volcanes pequeños, eso significa que el magma de la Tierra está de alguna forma más cerca a la superficie. Y bueno, además porque las temperaturas exteriores en Islandia son muy frías, entonces eso hace que haya una diferencia sustancial de temperatura entre el exterior y el subsuelo. Entonces lo que hacen ellos es aprovechar este calor que está en el subsuelo y conducirlo hacia el interior de nuestros edificios para diferentes usos. Entonces, ¿cuál es el uso con el que podemos aprovechar el calor? Pues eso, la calefacción de espacios, o sea, la climatización, y por otro lado, para calentar el agua, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de instalación de geotermia. Por otro lado, tenemos el colector solar, y no voy a parar mucho en esto. Digamos, estoy seguro que ustedes más de una vez lo han visto aquí, por lo menos en Bogotá. Existen varios edificios con colectores solares, y de pronto Bogotá, porque como está clasificado como clima frío, entonces hay una demanda alta de agua caliente. Entonces lo que esto hace algo parecido a un panel fotovoltaico. Obviamente el procesamiento es diferente. Recordemos que el panel genera electricidad. Aquí estamos conduciendo calor. Entonces estos tubos lo que hacen es captar parte de ese calor. Este calor es transmitido al agua, en el agua que va recorriendo también esos tubos, y se va acumulando en el tanque que está en la parte superior, y luego esto va pues a nuestras duchas.
Por otro lado, pues tenemos la energía eólica. La eólica ha tenido un crecimiento considerable, como vimos en las estadísticas anteriores, después de la energía solar fotovoltaica, la tecnología que más se está implementando y en la que mayor se está invirtiendo. Aquí vemos algunos países que están a la vanguardia en esta tecnología, pero también les había comentado que China y Francia de pronto están en algunas posiciones más arriba hoy en día. Y cuando hablamos de los parques eólicos tenemos que hacer una diferenciación importante, que son digamos, la energía eólica onshore y offshore. Esto solamente se refiere a la energía eólica que está en tierra, ¿sí? Que digamos que tiene muchas críticas porque genera muchos impactos, no solamente ambientales, sino también visuales en el paisaje. Y precisamente por eso a alguien se le ocurrió que, hey, ¿por qué no ponemos turbinas eólicas en la mitad del océano? Además, porque allá las velocidades del viento pues pueden ser mucho mayores. Entonces ahí estamos hablando con las instalaciones de los parques eólicos offshore. Pero bueno, si estamos hablando de un edificio, obviamente no podemos hablar de estas turbinas que pueden estar midiendo de unos 60 o 100 metros de altura, sino ya una versión mucho más pequeña, con unas potencias también mucho más pequeñas y que las podamos instalar en nuestras cubiertas, pues por lo general en la cubierta, porque ahí es donde podemos captar mejores velocidades de viento, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo de una de esas turbinas. Vale la pena decir que existen varios tipos de turbinas eólicas. Digamos, la primera clasificación son los de eje horizontal y los de eje vertical. ¿Cómo es una instalación de estas? Hay que tener cuidado con eso. Aquí les estoy mostrando una instalación, pero la que conduce el calor. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que hemos visto que conducen el calor? Bueno, hemos visto que está la geotermia, hemos visto que también puede ser la biomasa. De manera similar puede ser los colectores solares. Entonces, esto funciona a través de una caldera que es donde se reproduce el calor. Esto está conectado con la red de abastecimiento de agua. Entonces, de ahí, digamos, aquí aparece la caldera, luego sale el agua caliente de un depósito de inercia que es un aparato que nos ayuda a la eficiencia de energía y, digamos, aprovechar los remanentes de calor que existen en el sistema y de ahí se transmiten o al suelo radiante que existen en algunos países donde las temperaturas son más fuertes, o los sistemas de radiadores, que es, digamos, también ambos son sistemas de climatización para calentar los espacios, o conecta con el depósito de agua caliente sanitaria, pues para que lo podamos utilizar en nuestras duchas o de pronto en la lavadora. Eso va acompañado de unos vasos de expansión, pues como estamos hablando de un líquido, se expande cuando se calienta, entonces requiere de este aparato. Ahora sí que hemos visto los que conducen el calor, pues podemos ver un poco más acerca de los que generan electricidad y como todos sabemos que la tecnología que más se aplica pues son los paneles fotovoltaicos. Ya, digamos, son bastante comunes, los precios también han disminuido bastante y ya a nivel de edificación, pues digamos, existen proyectos que no son nada típicos como este, donde no solamente incorpora paneles fotovoltaicos en la cubierta para generar electricidad, sino que además seguramente como parte de una estrategia bioclimática necesita generar unos cortasoles en las zonas vidriadas de su edificio, entonces aprovecha eso, digamos, lo que se necesita de cortasol para ubicar ahí otros paneles fotovoltaicos. Entonces ahí está aumentando la potencia instalada en su edificio, o en esta casa. Es un edificio de digamos, de unos arquitectos famosos en Noruega, y pues además de que la cubierta es inclinada, pues vemos cómo está totalmente ocupada por paneles fotovoltaicos. Aún así, tengo entendido que no cubre el 100% de la demanda de energía, pero sí un porcentaje muy importante. Entonces, cuando ya hablamos de electricidad, a diferencia del calor que fue el que vimos anteriormente, pues digamos que tenemos que seguir este esquema. Los paneles fotovoltaicos, vale la pena decir que aquí pueden entrar también la energía eólica. Eso debe estar conectado a un regulador y batería. Pero ojo, este regulador y batería
se está reconsiderando hoy en día porque no es 100% necesario. Es decir, si vamos a dejar ¿cuál es el problema de los paneles fotovoltaicos? Y es que generan electricidad durante el día, pero durante la noche, pues obviamente no hay radiación solar, entonces no hay cómo generar energía y de pronto es donde existe mayor demanda de electricidad en los edificios. Entonces, una forma de solucionar esto es instalando unas baterías, pero una batería necesita un regulador, es decir, un aparato que regula la energía que entra y sale en las baterías, porque si no se pueden sobrecargar y se daña. Pero hoy en día, en lugar de baterías, existen también los medidores bidireccionales. Estos medidores bidireccionales tienen que estar instalados en la red eléctrica pública, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un edificio que no hace parte del sistema interconectado nacional, es decir, que está en un área rural totalmente perdida y que es difícil o que no existe alguna red pública, pues entonces sí necesitamos instalar regulador y baterías. Pero si estamos en la ciudad, digamos Bogotá, Barranquilla, tal y cualquiera, donde tenemos nuestros paneles fotovoltaicos, entonces de pronto no necesitamos la batería, pero instalamos un medidor bidireccional, entonces los excedentes que estamos generando de energía lo que hace es volverlos a entregar a la red pública y cuando nosotros llegamos a necesitar esa electricidad durante la noche, lo que hace el medidor es devolvernoslo de nuevo a nuestro edificio para su uso. Además de los paneles, pues lo que sí también sí se necesita es el inversor, ¿no? Porque digamos, la energía que se produce con los paneles es energía alterna y varios de los electrodomésticos que tenemos en nuestras viviendas funcionan con energía, perdón, se genera lo que genera el panel es energía continua y varios de nuestros aparatos funcionan con energía alterna. Entonces se necesita una inversión, es decir, un aparato que nos cambia el tipo de energía. Aquí hay que tener mucho cuidado con algunas cuestiones, digamos, de clima donde vamos a hacer nuestra instalación. Ya sean paneles fotovoltaicos, ya sean mini eólica, tenemos que tener cuidado con analizar bastante bien esas cuestiones de climáticas, es decir, las velocidades de viento, pero que hayan unas buenas velocidades de viento, o por lo menos lo que llaman con energía eólica las velocidades de arranque, ¿no? Imagínense ustedes instalar una turbina mini eólica y que las velocidades del viento no tengan el mínimo para el arranque de la turbina. Entonces se está perdiendo la inversión. Lo mismo con los paneles fotovoltaicos. Hay que tener cuidado de pensar una buena localización y una buena orientación de los paneles para que estén acordes con la trayectoria solar, ¿sí? Y también con la latitud del sitio. En este caso Bogotá, pues estamos cerca de la línea del Ecuador, así que necesita una instalación con esa característica que obviamente va a ser totalmente diferente a unos paneles que están ubicados en Francia o en Argentina. Las tecnologías hoy en día han variado mucho. Incluso, seguramente ustedes también ya saben, existen nuevas tecnologías donde los paneles fotovoltaicos existen ya como si fueran totalmente translúcidos. Obviamente este tipo de tecnologías aún sigue siendo muy costosas, pero digamos en algún momento llegarán, ¿no? O por lo menos aquí a nuestros países. Ya una vez hemos visto la importancia de las energías renovables, entonces, ¿cómo se ve esto de alguna forma aterrizado en nuestros edificios? Existen muchos estándares. Como les decía, Europa está a la vanguardia de esto porque, digamos, obliga a que cierto porcentaje de nuestra energía, ya sea por la demanda de agua caliente sanitaria o por la generación de electricidad en nuestros edificios, esté cubierta con energías renovables. Entonces, digamos que aquí les estoy trayendo algunos gráficos que salen de la normativa española, que recientemente actualizada en enero de 2019, perdón, ahorita en enero de 2020. Este otro que hace parte de la certificación cero carbono, que es canadiense, donde nos están hablando de lo mismo, que hay que tener en cuenta o calcular el carbono embebido, el carbono operativo y las emisiones evitadas precisamente por la instalación de energías renovables a través de tres opciones. Aquí nos interesa la tercera opción, que nos habla de un enfoque de energías renovables cubriendo parte de la demanda térmica a partir de este tipo de tecnologías. Y bueno,
también hay que tener en cuenta que certificaciones importantes como LEED y como EDGE tienen una subcertificación, por llamarlo de esa manera, que tiene en cuenta este tipo de edificios. Es decir, aquí hablamos del EDGE Zero Carbon o el LEED Zero Program Guide, que son edificios net zero. Y parte de sus estrategias es la incorporación de energías renovables. Con esto pues ya termino. Muchas gracias. Si existe alguna pregunta, pues entonces quedo pendiente. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Olga Lucía Díaz, rectora de la universidad. Quiero darle un agradecimiento a Sergio por esta conferencia y a cada uno de los participantes. Definitivamente, escuchando lo que estabas diciendo, digo, esto es lo que necesitamos en este momento, y el mundo nos ha llevado a entender la importancia de que todo sea renovable, que nosotros podamos buscar alternativas diferentes a lo que veníamos viviendo en el día a día. Entonces, realmente no es una pregunta, sino de verdad una felicitación por ese aporte que nos haces. A cada una de las personas que está conectada, muchísimas gracias por creer en esta universidad. Ahí ustedes se dan cuenta la calidad de docentes que tenemos en la universidad, y definitivamente el mundo nos está llevando a lo que nos dice Sergio. Tenemos que buscar formas diferentes de manejar nuestro planeta, de manejar esta parte de edificación, porque finalmente es lo que le va a quedar a las futuras generaciones. Muchas gracias, Sergio, y a cada uno de ustedes muy amables. Muchas gracias. Agradecemos al arquitecto Sergio Ballén por su conferencia y a la señora rectora por sus palabras. A continuación, una breve descripción de los aspectos académicos y administrativos de la especialización en edificación sostenible. El programa de especialización en edificación sostenible tiene una duración de 3 trimestres. El título que se otorga al cursar el posgrado es el de especialista en edificación sostenible. Tiene una asignación de 26 créditos, que se desarrollan en los módulos de edificación y medio ambiente, materiales y residuos y eficiencia energética. El programa está dispuesto para desarrollarse los días viernes de 6 p.m. a 10 p.m. y sábados de 8 a.m. a 2 p.m. Su metodología es presencial. El valor de la matrícula por trimestre es de 2,6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, es importante resaltar el descuento del 10% que la universidad otorga por presentar el certificado electoral vigente. Y adicionalmente, el descuento del 10% para matrículas de programas de posgrado, aprobado mediante el Acuerdo 08 de 2020 por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, por el cual se aprueba descuentos en el pago de matrículas y derechos de grado, de pregrado y posgrado de manera temporal y transitoria para el segundo período académico de 2020. Este programa está dirigido a constructores, arquitectos, ingenieros y profesionales afines que se desenvuelven en el ámbito de la edificación y que les interesa aportar desde sus proyectos, sus organizaciones y a nivel general a la sostenibilidad del sector de la construcción. El programa de especialización en edificación sostenible busca formar a los profesionales que asesorarán en los próximos años la toma de decisiones en pro de la sostenibilidad de las edificaciones, en concordancia con los requisitos de los clientes y de los usuarios finales, enmarcados en las normativas y estándares de nivel nacional e internacional. Este programa forma especialistas con capacidad de formular estrategias de eficiencia energética, ahorro de agua, evaluación y selección de materiales y recursos, y gestión de sostenibilidad para las edificaciones, valorando el costo-beneficio y costo-efectividad de las estrategias a implementar. Lo anterior enmarcado en procesos integrativos, sinérgicos y sistémicos. Del mismo modo, formamos especialistas con pensamiento crítico, creativos, con fortalezas en los procesos de comunicación
y con visión inter y transdisciplinaria. En la especialización en edificación sostenible formamos el capital humano que las empresas del sector de la construcción necesitan incorporar en sus estructuras organizacionales y de proyectos para afrontar los retos que la sostenibilidad le plantea a una de las industrias más importantes del país. Si desea más información de la especialización en edificación sostenible, puede visitar la página web de nuestra universidad www.unicolmayor.edu.co en la sección Programas Posgrados, o puede escribirnos al correo edizos@unicolmayor.edu.co. A todos, muchas gracias por su asistencia y los esperamos en nuestros programas de posgrado.